Hola, esta es la cuarta clase del curso sobre geometría y psicoanálisis, donde trabajaremos la topología, más precisamente la topología de superficies, que es la topología bidimensional. Hablaremos al principio un poco sobre eso, es decir, qué quiere decir una topología bidimensional, y trabajaremos algunos básicos, en realidad, algunas superficies topológicas básicas. Creo que llegaremos básicamente al cilindro, al toro, capaz a la banda de Möbius, eso más o menos superficialmente, porque en realidad lo que me interesa es llegar más al cross-cap, que es lo que se va a poner en juego con el esquema R. Me habían estado preguntando dónde podían leer lo que tiene Alfredo para decir con respecto a Alfredo Edelstein sobre el cross-cap en el esquema R y si se trata de triángulos homólogos. En realidad lo que yo quiero plantear es que, como habíamos estado hablando la última vez, para pensar el esquema R propiamente dicho se necesita pensar que se trata de triángulos homólogos, por lo menos en un primer momento. Entonces, como se necesita trabajar como triángulos homólogos en un primer momento, entonces el esquema R no puede ser un cross-cap, porque, como vamos a ver, el cross-cap es una figura topológica y las figuras topológicas no permiten ellas, por ejemplo, tener triángulos, ¿sí? O sea, porque se pueden deformar, cualquier triángulo se puede deformar de cualquier manera, de que sea un círculo, un cuadrado, etc. Y justamente lo que habíamos estado hablando la última vez es que necesitamos que sea, que esté bien ubicado, y que ahí, en esa buena ubicación, uno pueda decir, bueno, entonces se trata de este punto. Si lo decimos así, que esto se tiene que tratar de este punto, es decir, si nosotros a partir de un triángulo estamos estableciendo cuál es su triángulo homológico a partir de otras líneas, necesitamos que sea una geometría proyectiva, es decir, una geometría que habilite la relación entre los puntos, que quede fija de tal manera de que se pueda ubicar el otro. Es decir, como si nosotros estuviéramos despejando el punto del falo, y eso no se puede hacer en la topología porque justamente no hay ese tipo de despeje habilitado. Porque, como vamos a ver, ¿se acuerdan que cuando habíamos estado hablando de la geometría euclidiana, nosotros teníamos como un primer momento, digamos, un poco más concreto? Después pasamos como a otro momento como un poco más de abstracción, donde pudimos entonces ubicar un punto casi completamente abstracto, que sería el punto al infinito, o el punto de perspectiva. Y ahora queremos dar un pasito más aún, que sería en esta vía de abstracción, que no es la mejor manera de pensarlo como abstracción, pero no me quiero meter por ahí, por ese lado, demasiado tampoco. Solo diré que, digamos que se trata de diferentes sistemas, más que uno sea concreto o abstracto, porque en realidad, al fin y al cabo, una línea, ¿no?, es muy abstracta también. De hecho, casi que la manera que nosotros vemos, es decir, nuestra intuición es más del lado de la geometría proyectiva que de la geometría euclidiana, porque nosotros no vemos como si fuese una especie de pared todo, ¿no? O sea, como si estuviese escrito en una tabla. Nosotros tenemos una perspectiva, bueno, en fin. Ahora queremos tratar de ubicar otro tipo de relación entre puntos, y de igualdades posibles, de diferencias posibles. ¿Se acuerdan que antes nosotros en la geometría euclidiana habíamos establecido la posibilidad de mover un triángulo, de trasladarlo, pero de mantener, ¿no?, los ángulos y las medidas de los lados, ¿sí?, ángulos y medidas de los lados. Entonces ahí podríamos decir que era el mismo triángulo, ¿no? O sea, si es un triángulo 3, 4, 5, lo movemos y sigue siendo otro triángulo 3, 4, 5, es el mismo triángulo, ¿no? En la geometría proyectiva habíamos cambiado eso un poco, ¿no? Porque si en la geometría proyectiva, digamos que este es el triángulo, ¿no? Yo lo estoy viendo y lo puedo mover de tal manera de que esa proyección sea diferente, que no termine siendo un triángulo 3, 4, 5, ¿no? Incluso pudiera ser, por ejemplo, un triángulo
6, 8, 10, ¿no? Con el doble de todas las proporciones. 3, 4, 5 te referís a los lados, a las medidas de los lados, sí. Que sea 6, 8, 10, ¿no? Que mantenga las proporciones, que mantenga entre los lados. O los valores de los ángulos, ¿no? Pero solo lo estamos, digamos, duplicando. Pero había cierta noción, digamos, de permanencia ahí, de ciertas cosas que ahora incluso con la topología vamos a desechar, que es que ahora podemos, digamos, moverlo como queramos, y eso también va a ser, no sé si sería propio llamarlo triángulo, porque no sé si en topología conviene mucho llamarlo triángulo. Capaz sea, digamos, más apropiado llamarlo un semidisco o un disco, sí. ¿Sí? Que sería, digamos, una esfera agujereada. Si nosotros tenemos una esfera, le hacemos un hueco, y como eso lo podemos extender todo lo que queremos, al fin y al cabo podemos hacer un triángulo. ¿Se entiende hasta acá? Okay. ¿No? Ok. Pero, o sea, el triángulo sería sin agujerear. O sea, un disco es sin agujerear, ¿no? Si ya lo agujereas ya es otra cosa, ya es un toro, un cilindro, un círculo y eso. O sea, son figuras distintas. O sea, el triángulo puede ser igual que el cuadrado, que el círculo, pero si ya te metes en una esfera con un agujero ya es otra historia. No, porque imagínate que esta es la esfera, ¿no? Está toda cerrada, y yo le hago un agujero. Sí. Y lo voy deformando de tal manera hasta que llegue a un triángulo. Tienes razón que yo lo había dicho mal, no es un disco agujereado. Es una esfera agujereada o un disco. Pero esto es un disco. Y también lo sería un triángulo, claro, pero ¿sí? Sin agujero. Sí. Yo lo dije mal ahorita. Cuando dije disco agujereado está mal. Es esfera agujereada, que es equivalente a un disco, que es equivalente a un triángulo, un cuadrado, un círculo, un pentágono, hexágono, etc. Porque lo terminas estirando así y ¿sí? Te queda la figura. Sí, porque lo puedes deformar de cualquier manera. ¿Sí? Digamos sí. que, o sea, topológicamente habría dos tipos de figura. Una, por así decir, que no tiene agujero, que tú tienes una superficie que es, por ejemplo, un triángulo, sí. Y si haces un cuadrado, un rectángulo, una elipse, topológicamente es lo mismo, si no tiene agujero. Luego está la figura con un agujero. Si ya le metes un agujero, ya topológicamente es distinto, ya tienes el toro o lo que sea. Y si tienes dos agujeros, cambia también. Todo lo que estás diciendo es verdad, ¿sí? Ahora, lo que cambia es que deja de ser una esfera. Una esfera sí no es lo mismo que un triángulo, ni que un cuadrado, ni que un rectángulo, ni que una estrellita, no sé, ¿no? Pero el triángulo, el cuadrado y eso, topológicamente sí son lo mismo. A ver, triángulo, es como cuadrado, estrellita, todo lo que no tenga un agujero, por así decirlo. Y la esfera agujereada, porque una esfera es como si nosotros tuviéramos un globo, ¿sí? Le hacemos un huequito y lo deformamos y eso termina siendo una especie de plano, una especie de triángulo. Entonces tiene un hueco, no un agujero, o sea, no un agujero que lo atraviesa. En el momento que lo atraviesa ya topológicamente es otra historia. No, tienes razón, claro. No tiene un agujero, o sea, un globo no tiene un hueco, pero no un agujero que lo atraviesa. Ok, sí, eso, tiene un hueco, como un globo pinchado, ¿sí? O claro, solo pinchado en un lugar. El triángulo lo doblas así, pero igualmente no está agujereado, simplemente está doblado y deja un hueco al final. Eso topológicamente es una cosa, pero si tu agujero lo atraviesas... Sí, está bien, es un agujero no atravesante. Es un agujero solo uno, no son dos. El momento que atraviesa ya cambia topológicamente. Claro, porque ahí tienes dos agujeros. Sí, es muy diferente en topología que uno tenga un agujero o que tenga dos, u obviamente que no tenga ninguno. Sí, claro. Son figuras completamente diferentes, sí. De hecho, no sé, ahorita esto ha estado, digamos, bastante bien porque una de las cosas que yo quisiera que quede muy claramente expuesta acá es que se trata, digamos, de diferentes establecimientos de categorías de existencia, digamos, o sea, ¿en qué sentido? En que en realidad da igual si es triángulo, cuadrado o círculo,
O sea, no hay una diferencia entre esos 3 puntos. ¿Por qué? Porque la categoría se está diferenciando de otra manera, que sería tiene o no agujeros, ¿no? En ese sentido me parece importante resaltar, que es lo que estoy intentando hacer con este curso, ¿no? Que las 3 geometrías tienen ontologías diferentes, es decir, tienen concepciones sobre la existencia diferentes. Y por eso justamente eso te permite hacer diferencias y similitudes diferentes, digamos. Es decir, cada ontología tiene un set de similitudes y diferencias particular. Si lo hablamos en geometría, esto es muy lindo y muy fácil, pero después, por ejemplo, en el consultorio también me parece muy útil cuando, por ejemplo, nos preguntamos qué es lo relevante de un caso. O yo lo diría más llanamente, ¿qué es un caso? ¿No? Porque un caso obviamente no es el relato de toda la experiencia que hubo ahí, ¿no? O sea, porque eso sería, digamos, el pensamiento euclidiano sobre un caso, ¿no? El tomar la grabación de todas las sesiones, capaz el video, ¿no? El video de todas las sesiones y tener ese material bruto. Que de hecho a mí esa expresión siempre me encanta porque es material bruto en el sentido de que a partir de eso se puede hacer algo, pero también es porque no es reflexivo, ¿no? O sea, es un material estúpido, digamos, ¿no? Material bruto. Mis chistes son así, ¿eh? Ese es el nivel de humor al cual yo llego. Entonces, tenemos este material bruto, digamos que eso pudiera ser una geometría, una clínica euclidiana, ¿no? El pensar que de lo que se trata, de hecho hay psicoanalistas que trabajan así, ¿no? O sea, que el retorno a Freud es ir al dato bruto de Freud, ¿no? Que sería justamente lo que él dijo, etc. Y los casos con su literalidad y en su idioma original, etc. Quizás una clínica más proyectiva sería una clínica más subjetiva, ¿no? Como pudiese ser quizás una clínica más humanista o una clínica donde se trabaja la contratransferencia como algo a tomar en cuenta en un análisis, ¿se entiende? Es decir, donde se trata desde qué es lo que yo como clínico estoy sintiendo y qué es lo que yo estoy viendo, o en realidad no es o, es y o lo mismo del lado del paciente. ¿Qué es lo que el paciente ve? ¿Qué es lo que experimenta? Como si fuese algo un poco más fenomenológico. Y lo que yo estoy intentando proponer como algo más psicoanalítico o topológico sería el pensar la clínica en términos más como de relaciones, ¿no? Y incluso se pudiera decir de relaciones entre relaciones, donde lo que cobra importancia o no se debe al sistema completo. Y donde hay momentos digamos que son más importantes que los otros, y esos puntos son los puntos de inflexión que te dan la estructura de todo. Porque digámoslo de la siguiente manera, en el crosscut, a ver si hacemos un ejemplo más fácil. En el toro, ¿sí? Hay muchos puntos que en realidad no son muy relevantes para decidir si es un toro o no. No sé si lograrán ver allá, yo lo hice muy chico acá, te lo voy a mostrar aquí, después se lo muestro a ustedes. No sé si ven que acá yo intenté hacer un toro y acá intenté hacer una esfera, ¿sí? Esto es un toro y esto es una esfera. Un toro es como una especie de caucho, digamos, ¿no? Por eso tenemos este agujerito aquí en el medio. Entonces, acá en el A, en realidad este punto A, digamos que no se diferencia de este punto B, acá. Sino que hay puntos especiales que digamos que están en el borde del toro, que esos son los que nos permiten diferenciar entre una esfera y un toro. ¿Sí?
Lo que a mí me interesa poder transmitirle es que en el psicoanálisis justamente se trata de esos puntos, de los puntos que te permiten diferenciar, de los puntos C, ¿no? De los puntos que te permiten diferenciar entre una estructura y otra. ¿Por qué? Porque son justamente los puntos donde las relaciones entre esas relaciones se salen a relucir, donde se ve, digámoslo así, cómo se está, digamos, el esqueleto o la estructura de eso que se está presentando. Por eso, por ejemplo, me parece mucho más interesante para los casos, ¿no? Los cambios, las rupturas, que fue lo... Más allá de que de hecho esto se ve mucho, ¿no? Cuando ustedes ven un caso, pueden ver, si empiezan ya con un paciente de 27 años con pelo rubio, con camisa no sé qué, entró, y ahí uno dice, esto porque me interesa, ¿no? O sea, obviamente, no digo, hay cosas institucionales que te lo exigen y está todo bien, no sé si llegaron a escuchar la última vez, no pierdan trabajos, ¿no? Por estar... Porque no sean psicoanalíticas, ¿no? Claro, o sea, y especialmente si necesitan el dinero. Lo digo porque es algo que me parece que no se dice lo suficiente, en el sentido de que, como si nosotros los psicoanalistas tuviésemos que vivir en una especie de austeridad y casi de cosa hasta que lleguen los verdaderos momentos de misticismo, como si fuésemos una especie de monje. Eso no es lo que estoy intentando decir. Lo que estoy intentando decir es que para un análisis en verdad lo que interesan son estos momentos de ruptura, estos momentos de cambio, donde hay una verdadera subversión que se da por una revelación de verdad. Es decir, que justamente al poder tomar algo de verdad, eso cambia completamente. Al poder decir una verdad, eso cambia completamente lo que ha sido el caso. Que es lo que vamos a intentar quizás articular con el esquema R, que sería, digamos que la lectura de esto, la lectura del esquema R cambiante, sería, digamos, el trabajo de un análisis, que sería cambiar de la geometría proyectiva a la geometría topológica. Sí. Sí, esto sería, ¿no?, como cuando presentan un caso y se dice, la paciente tiene tantos años, llegó vestida de negro a la consulta, con tatuajes, es inmigrante, no sé qué. Creo que eso en verdad... A ver, una cosa es que sean verdad o no. Podría mentirse incluso si es hombre o mujer. Por ejemplo, sí. Los psicoanalistas no lo hacen porque así es que diferencian si se trata de obsesión o de histeria. Pero sí, ¿no? Así es que justamente lo que estoy diciendo. Ahora, entonces, ¿qué es lo importante? Mira, no sé, porque dependerá completamente del caso, ¿no? Puede ser que en un caso el hecho de que tenga 27 años sea importante, ¿no? Por ejemplo, porque teme, es un artista, un músico famoso que teme que va a entrar en el club de los 27 porque se va a morir. Sí. Saben que hay un club de los 27 donde está Jim Morrison, Jimi Hendrix, etcétera, un montón de Kurt Cobain, un montón de gente que a los 27 años se ha muerto. Puede ser que alguien entre con angustia de eso y sea muy importante que sea músico y que tenga 27 años, ¿no? Sí. Pero será justamente porque esos son los momentos límites, ¿no? Son los puntos límites de ese caso. ¿Sí? O sea, esos son los que a nosotros nos dicen por dónde van las cosas. Entonces, por eso, lo que tú estás diciendo está muy bien, y quiero poner este asterisco porque sí, obviamente, digamos, algo tenemos que decir sobre el caso. Lo que quiero decir es que eso no está determinado universalmente, porque no todos los casos se trata de este caso de los 27 años, ni todos los casos en realidad tienen que ver con si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. Puede ser que los casos de Freud un poco más sí, porque la diferencia sexual en ese momento era muy importante. De hecho, para Freud es lo más importante del mundo. O sea, Freud dice, para mí lo más importante es la diferencia sexual. Me parece que ya eso no está tan así. O sea, no sé si la cuestión se juega ya con no sé si soy hombre o si soy mujer, porque hay un montón de gente a la cual eso no le importa. O sea, directamente no. Como por ejemplo hay mucha gente a la que no le importa, no sé, su color de piel o su color de cabello, su color de ojos, ¿no? Su nombre. Bueno, entonces habíamos dicho que en la topología
Lo que diferencia, digamos, esto va a ser un concepto muy burdo, por favor no me citen diciendo esto, ¿no? Pero digamos que lo importante de esto es el concepto de vecinidad. Que la vecinidad, digamos que se trata de los puntos vecinos a un punto. Saben que es un vecino, ¿no? Es algo que está justo al lado, o para adelante o para atrás, digamos que... Digamos que si este es el punto que tenemos acá en el medio, digamos que sus vecinos serían estos que están en un rango, ¿no? Y acá es justamente donde está lo interesante de la diferencia entre A, B y C, ¿no? O para decirlo mejor, entre A y B y C, ¿no? Porque A y B parece que tuvieran como una especie de misma vecinidad, mientras que en C pasa algo diferente, que es que esos puntos parecieran tocar con algo como si fuese una especie de aire, digámoslo así, ¿no? Ahorita vamos a complejizar todo esto, y lo vamos a complejizar mucho, pero quiero que por lo menos manejemos estos conceptos por lo menos al principio, que sería, digamos, la elasticidad de los puntos, porque ven que incluso si vamos a mover todos los puntos, la vecinidad no cambia, ¿no? O sea, porque si debía haber tenido un globo y se me olvidó, pero si yo tuviera un globo, ¿no? Entonces les tengo, digamos que este punto es rojo, el del medio es rojo y alrededor tiene puros puntos azules. Yo estiro el globo y sí, obviamente el punto rojo que está en el medio va a moverse, va a desfigurarse, capaz parezca más una línea que el círculo que parecía anterior, parece más una elipse que el círculo que parecía anterior, pero sigue teniendo como azul a los vecinos, ¿no? Porque lo que hicimos fue estirarlo. Con, digamos que ese concepto de vecinidad, ven que es muy potente para la topología, especialmente porque ¿cuáles son los movimientos prohibidos en la topología? Habíamos acordado que obviamente en la geometría euclidiana es un movimiento prohibido, por ejemplo, que yo agarre un lado de un triángulo y lo mueva. O sea, eso no se puede. Pero habíamos dicho que en la topología sí, ¿no? ¿Qué sería un movimiento prohibido en la topología? Agregar otro agujero. Claro, agregar otro agujero, es decir, cortar. Cortar. ¿Sí? Cortar es un movimiento prohibido, y también pegarle algo, ¿no? Y con esto no quiero decir que nunca se haga, sino que quiero decir que cambia la figura, ¿no? Entonces, como cambia la figura, entonces eso efectivamente, digamos que no se puede hacer, o digamos lo mejor, si se hace, cambia la figura, por lo tanto no es un movimiento que se puede hacer tan a la ligera. O digamos lo mejor, con la figura con la que terminas no es homeomorfa, no importa muchísimo ese término, lo que importa es que eso es la manera de hacer equivalente en topología. La figura con la que terminas no es homeomorfa a la figura anterior, ¿no? ¿Se sigue hasta ahora? Creo que estamos... Sí. Estoy contento con lo que he hecho hasta ahora, todavía tengo tiempo. Todo lo que estamos... Digo cómo lo pienso para ver si... Sí, adelante. Estamos pensando en cómo pensar la permanencia y la identidad de una figura y sus transformaciones, y cuando esas transformaciones pasan a ser otra figura. Claro, si les soy sincero, para mí lo único interesante, a ver, lo que a mí más me interesa es que esto se trate de identidad y diferencia. Y de hecho, si lo reducimos más aún, se trata de diferencias, porque las identidades se arman a partir de las diferencias, ¿no? Eso es todo. Pero ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Cuáles son las diferentes maneras de hacer diferencias? Claro. ¿No? Digamos que si lo queremos llevar a un espectro, digamos, más social o sociológico, ahí empiezan un montón de cosas de, bueno, o sea, por ejemplo, se pudiera necesitar un padre. Por ejemplo, Saddam Hussein era muy importante en el Medio Oriente porque hacía que todas las facciones dentro de Irak se mantuvieran juntas sin pelearse.
Entonces por eso necesitamos a alguien que ponga mano dura para que esto se mantenga estable. Habría otra manera de manejar la diferencia, que sería, bueno, todos somos completamente diferentes, todos somos únicos y especiales, que básicamente es como se maneja el psicoanálisis ahorita. Todos somos singulares, no tenemos nada que decirnos uno con el otro. Lo que capaz estamos intentando de establecer es otra diferencia posible, que sería una diferencia más estructural y donde no haya nada que funcione como padre o como punto de anclaje con respecto a todo lo otro. No hay ningún punto absoluto, básicamente sería. Pero hay puntos que permiten asignar identidad en las diferencias o en... Más que puntos, yo creo que se llama de recorridos. Hay recorridos que permiten asignar... ¿Cómo llamarlo? Identidad en la topología. A mí no, es lo que habíamos estado diciendo antes. A mí en verdad esas palabras no me importan. Pero lo que me interesa es justamente porque creo que de eso no se trata de la diferencia. Que nosotros, por ejemplo, podamos diferenciar entre si estamos hablando de un toro o si estamos hablando de una esfera. Y justamente hay un recorrido, porque de hecho, si esto lo pensamos como recorrido, antes lo habíamos estado pensando como punto. B antes lo estábamos pensando como punto, C antes lo estábamos pensando como punto. Ahora les propongo pensarlo como recorrido. Ahí me perdí un poquito. Como una hormiguita caminando aquí alrededor de la dona. Okay. ¿Sí? La hormiguita camina y camina así. Aquí también la hormiguita puede caminar y caminar así. No hay ningún problema. Pero hay un recorrido más interesante que está acá en el toro. Que es un recorrido que más bien engloba este agujero y este agujero también. Y este recorrido es imposible acá, porque aquí no hay agujeros, ni mucho menos hay, ¿sí?, dos agujeros en los cuales meterse, ¿sí? Entonces capaz eso se trata, de hecho capaz de eso se trate el atravesar el fantasma, como si yo dijera atravesar Latinoamérica. Y nadie va a pensar que yo estoy pensando de meterle el puño, ¿no?, a la tierra de Latinoamérica, sino que más bien estoy pensando de ir de Tierra del Fuego a México, ¿no? Okay. Capaz de eso se trate, ¿no? De hacer un recorrido alrededor de las posiciones de sujeto y objeto que permiten establecer la realidad para un sujeto, ¿no? O para un caso, ¿no? Capaz eso se trate de atravesar el fantasma. Y así es que uno llegue a fin de análisis. Pero bueno, eso ya... Sí, dime. De hecho, en el libro de Lacan en español, que es de donde sale lo de voz o en vez de voz... Sí. ¿Te acuerdas de los autores? Yo no me acuerdo. Sí, es que ha sido profesor mío, Marinas. Ah, y él Julián Marinas, claro. Marinas, y Gárate, ¿no? Y Gárate, Ignacio Sí. Gárate. Y él habló en una clase, no me acuerdo bien, pero dijo que lo de atravesamiento estaba mal dicho también. Porque no es atravesamiento, sino recorrer o algo así. Porque atravesar suena eso como a... Como si atravieso esto, lo rompo, lo destruyo, algo así. Que dice que más bien habría que decir recorrer, o no me acuerdo qué palabra usó, pero... O sea, ya pensó en esto de la palabra atravesamiento como que generaba confusión. Sí. No sé si es cruce, como cruzar un puente por debajo o algo así, algo así. Claro, y es un... está muy bien esto que dices, gracias por decirlo, y seguramente esto que estoy diciendo no es mío. De hecho, no creo que nada de lo que yo estoy diciendo sea particularmente mío, pero el tema creo que va un poco más allá, o digamos, sí tiene que ver con la traducción, pero al mismo tiempo tiene que ver con cómo nosotros pensamos el mundo, que solemos pensar en 3 dimensiones. Y entonces como si hubiese una capa más profunda, que es la más verdadera. Por eso los borrachos dicen la verdad, ¿no? Y los locos también, y los niños también, como no han tenido tanta represión. Entonces ellos son los que dicen más verdad, porque no han tenido esas capas que a uno le ponen encima, que son... ¿sí? Es toda una cosmovisión en la cual nosotros estamos inmersa, donde se piensa que el ir más profundo significa más verdad y por lo tanto mejor, o como... ¿sí? Pero sí. No creo que se trate entonces de hacer eso, ¿no? De hacer una profundidad.
Y de hecho, solo hacer, porque pensé una conexión linda, solo por eso, es que nosotros vamos a trabajar con topología de superficies, que se trata justamente de 2 dimensiones, no 3. Esto es muy polémico, de hecho yo les diría que no... A ver, ¿cuáles serían las 2 dimensiones de un sujeto? No sé si se han puesto a pensar en eso, a mí me parece muy problemático eso. Tengo algunas respuestas, como por ejemplo que quizás se trata de metonimia y metáfora, ¿no? O que quizás se trate justamente de superficies porque hay un teorema en topología de superficies que permite establecer todas las superficies que hay. Es decir, hay una categorización estricta donde dice no hay más que estas. Y eso puede ser que le sea muy interesante a Lacan, ¿no? Justamente el poder haber establecido cuáles son todas las opciones. Sí, perdón. Voy a volver atrás, si me permitís, sí. a esta cosa que vos no te gustaba decir o pensar la problemática esta en términos de identidad. Pero si de lo que se está hablando de estructura, y si el corte es lo que la revela, ¿por qué no pensar en las intervenciones como cortes? Y en ese punto quizás los efectos tengan que ver con identidades o no. Sí, está bien, se puede hacer así. Hay algo interesante igual en lo que estás diciendo. Si nosotros pensamos los cortes como intervenciones y que justamente los cortes en la topología cambian la estructura, la estructura de la relación, ¿no? La estructura de los puntos, eso mismo, incluso pensando en el esquema R. Claro. Si eso sucede así y pensamos que el corte es el que revela la estructura y el corte cambia la estructura, es decir, el corte lo que hace es decirte en qué estructura estabas. ¿Se entiende? Pero la revela. Las dos. Al cambiarla la revela. En realidad, digamos que el ¿cómo se llama esto? El ejemplo canónico, ¿no? Es cuando se toma una banda de Moebius y se corta por la línea media, se hace un cilindro, entonces ahí se revela que se estuvo en una banda de Moebius anteriormente, ¿no? Pero ya no se está en una banda de Moebius, ahora se está en un cilindro. ¿Sí? Creo que el efecto es que es un cilindro atravesado por una banda. Es una manera de cortarlo, sí. Esto, ¿no? Pensándolo como identidades, si estamos hablando de, bueno, justamente los lugares, o si querés encarnados en una persona, los lugares que dice el esquema de R. Si eso es una estructura, si podemos pensar eso como una estructura, al corte que ofrece o que podemos hacer respecto de las figuras topológicas, bueno, eso va a arrojar identidad o no. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, a ver, yo digamos, preferiría no hablar de identidad, primero por las resonancias sociopolíticas que tiene ahorita, y especialmente porque los psicoanalistas toman cualquier palabra y la toman fuera de contexto y empiezan a decir, no, pero no has leído identidad en Hegel, ¿no? ¿Entiendes? O sea, las palabras que están muy cargadas filosóficamente me parece que traen ese tipo de problema. Pero segundo, porque no, a ver, identidad nosotros solemos asociarla con algo que no cambia, ¿no? O sea, mi identidad soy yo, es decir, aquello que... y como mínimo tuviéramos que aceptar que la identidad cambia, ¿sí? Porque si justamente vamos a pensar que se puede cortar y que el corte cambia la estructura y que la estructura es la identidad, entonces el corte cambia la identidad. ¿El corte? Cambia la identidad. ¿Sí? O sea, si pensamos la identidad como estructura. Creo que más que como identidad, lo que conviene es decir que se puede identificar la estructura, en el sentido de que ustedes me pueden decir, esto es un toro y esto es una esfera. Pero esto no hace para nada que esto siempre sea un toro. Ah, ¿no? Porque yo lo pudiera cortar y deja de ser un toro. Pasa a ser un cilindro. ¿Ah? Un cilindro, un tubo. Sí, un tubo. Está bien. Sí. ¿Topológicamente un tubo y un cilindro es lo mismo o no? Es una muy buena pregunta, justamente por el tema de las 3 dimensiones, en que el tubo
nosotros lo pensamos en 3 dimensiones, por lo menos, no sé, los tubos que a mí me vienen a la cabeza son en 3 dimensiones. A nosotros no nos interesan las 3 dimensiones, a nosotros nos interesan 2. Y de hecho vamos a ver, ahorita vamos a hacer este pequeño ejercicio de ver cómo las diferentes figuras topológicas, o algunas de las diferentes figuras topológicas, se pueden escribir en 2 dimensiones. ¿Qué pasa? El tubo a nosotros nos lleva de nuevo a la tridimensionalidad, a la profundidad, etc. Mientras que el cilindro, lo único que es la superficie de eso. Digámoslo de esta manera. ¿Saben lo que es una lata de Coca-Cola, no? Es el aire que toca a la lata de Coca-Cola por fuera. ¿Sí? O sea, imagínense la lata de Coca-Cola, ¿no? Y todos los punticos de aire que tocan a la lata de Coca-Cola por fuera, esos lo unimos y nos da un cilindro. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero arriba tiene esa cosita que es lo que uno lo usa para abrir. Y yo te digo, no me importa porque como está cerrado, sigue plano, entonces yo lo deformo y sigue siendo un cilindro, ¿no? Lo mismo con esa partecita que es así donde uno lo va a tomar, ¿no? O sea, eso tampoco me interesa, ¿no? De hecho, si nosotros tomamos un vaso, casi cualquier vaso común, estoy diciendo esto mal, disculpen. En realidad eso sería una esfera, como también lo sería el vaso. ¿No está agujereada? No está agujereado, porque no tiene ningún agujero, por lo menos la verdad que yo estoy pensando, ¿no? No, mira. Un hueco. No, porque es una esfera. No, esto no tiene un agujero, porque lo que estamos pensando es la superficie. Ah, el agujero, claro. ¿Sí? O sea, esto es un vaso común, ¿no? Entonces, si yo sigo por acá, en ningún momento no voy a poder seguir por ahí, ¿no? Como si sucede en el toro. Sí, es como un plano, pero que se ha hecho así. Pero sigue siendo un plano. O sea, Claro, exactamente. Es como un plano que en vez de la esfera ser así, es como si yo lo hubiese empujado hacia abajo, ¿no? Un cilindro más bien sería si yo agujereo acá, Claro, sí. ¿sí? Ya es un tubo. Y esto tendría que tener solo una línea, ¿no? Solo una superficie. A nosotros nos cuesta mucho pensar en una superficie, porque ¿qué pasa? En realidad si yo le quito esto, ¿no? Si yo rompo acá. ¿No tenés un toro ahí? No. No, tendría... Ah, sí, tendría un toro. Pero si tiene una sola superficie, no. Ya. Eso es lo que decías, ¿no? ¿Cómo? Si vos le haces un agujero ahí, al Si le tener hago una un- sola superficie, no es un toro. A ver, todas estas son una sola superficie. Lo que es interesante es que nosotros acá tenemos cierto grosor, ¿no? Entre esto de afuera y esto de adentro. Entonces eso hace que nosotros acá en realidad tengamos una superficie, digamos, de 2 capas, ¿no? Donde hay como una especie de aire en el medio, que en realidad el aire es este vidrio, ¿no? Entonces, para tener un cilindro más bien, este vidrio tuviera que no estar. Es como si de los dos lados apretáramos hasta que las dos manos se hicieran una en realidad. ¿Qué ibas a decir, perdón? Esto, Es sí. ¿Qué pasa? que la parte de abajo del cross cap está como una esfera agujereada. Claro, sí, la parte de abajo del cross cap es una esfera agujereada. Está muy bien eso. O es un disco también, se dice lo mismo. Que es lo interesante de esto para nosotros es que, digamos que es casi lo más fácil de imaginarse, ¿no? La esfera agujereada, ¿no? El disco. Es casi lo más fácil de imaginarse. Entonces, bien, tenemos el problema entonces de que sea bidimensional o sea tridimensional. Justamente, de hecho, una de las cosas que pasa con esto es que, por ejemplo, piensan que se puede escribir cosas sobre la banda de Moebius. Y que entonces lo escribimos de un lado y como que sale del otro, pero en realidad en la banda de Moebius solo tienes un lado, es decir, que cuando lo escribes de un lado también lo escribes del otro lado. Por eso, por ejemplo, Lacan lo utiliza para trabajar el problema de la doble inscripción en Freud, o el problema del saber y la verdad, ¿no? Es decir, que cuando se escribe de un lado también se escribe del otro lado. Pero acá lo interesante es que entonces no se trata de algo muy finito, sino de algo que no tiene grosor en lo absoluto. Por eso tenemos
2 dimensiones en vez de 3. Porque si le agregamos grosor, tenemos la tercera dimensión. Ahora, de nuevo, solo para hacer esta aclaración, porque me parece una aclaración ¿cuáles serían las 2 dimensiones en un sujeto? Me parece que es algo que todavía falta estudiar, ¿no? Porque nosotros, está bien, ahora lo vamos a trabajar como si eso de hecho fuera así, y les tiro una citica de Lacan como para que ustedes se animen, pero me parece que eso no basta. O sea, no basta con Lacan dijo que se trata de un sujeto de 2 dimensiones como para pensar que de hecho son 2 dimensiones. En todo caso, me parece que el argumento este que le estaba diciendo de la metáfora de la metonimia, o el argumento desde la completud, me parecerían como un poco mejores argumentos. O capaz incluso de que se trata de una proyección, ¿no? O sea, de lo que estemos trabajando sería una tabla de proyección, ¿no? Como el esquema R. Entonces, si por eso pensamos la neurosis como una proyección y la topología como el trabajo sobre la neurosis, me parece que ese pudiera ser un argumento. A lo que quiero ir es que me parece que eso es algo que si cualquiera de ustedes lo quiere investigar sería bastante bueno. Eso puede ser problema, o sea, como que las 2 dimensiones del sujeto. O sea, me suena a preguntar, no, las 2 dimensiones del sujeto, ¿no? ¿Por qué el sujeto tiene 2 dimensiones? Sí. ¿Cuáles son las 2 dimensiones del sujeto? Pero no, ¿cuáles son las 2 dimensiones del objeto A? Bueno, pero entonces sí. Está bien lo que estás diciendo, porque parecía una pregunta sin sentido, ¿no? Pero me parece que... Y eso justamente es lo que estoy intentando recalcar, ¿no? Que nosotros aceptamos que se trata de algo de 2 dimensiones, pero no sé si se piensa mucho qué quiere decir, por qué, con qué lo fundamentamos, porque es muy fácil que yo les tire una cita de Lacan y digamos, bueno, se cerró la investigación porque ya encontramos dónde lo dijo Lacan, pero lo que yo estoy intentando decir es que tratemos de no quiero decir mejor, habría una manera de fundamentarlo que no se reduciría a un autor, en este caso Lacan. Esa sería mi pregunta, porque capaz por nosotros estar persignándonos frente a Lacan, no estamos viendo que el sujeto en realidad tiene 3 dimensiones, u 8, 12, no sé. ¿Qué ibas a decir, perdón? Creo que nosotros hablábamos de esta cita y esta cuestión de que el sujeto es una banda de Moebius y que no es metáfora, que eso no es metáfora, por eso viene lo del sujeto y las 2 dimensiones. Pero me parece que lo de metáfora y metonimia no me parece tan descabellado pensándolo, también hay que trabajar o tener presente algunos conceptos que sean solidarios con eso, como quizás inconsciente como red. Estoy de acuerdo, pero yo no he visto ningún buen trabajo que explique eso, es lo que quiero decir. Claro. No estoy diciendo que no haya solución, no estoy diciendo que eso sea mentira, lo que estoy diciendo es que me parece que, por lo menos a mi juicio, no sé, o a mi conocimiento, porque puede ser que Chema, tú me digas, no, sí, alguien de España justamente nos hizo este buen trabajo, ¿entiendes? Como que no estoy diciendo que ese conocimiento no esté, estoy diciendo que yo no lo he visto articulado. Sí. O sea, esto viene como la frase esa de que dice que del toro, hay otra frase donde Lacan dice, este toro no es un análogo, sino que es del orden de la realidad. Está en la realidad, no es una metáfora, que el sujeto sea como un toro, sino que realmente es algo así. Por ahí va la pregunta de si las 2 dimensiones del... No, a ver, mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son las 2 dimensiones del sujeto? ¿Por qué tendría que tener 2 dimensiones? Estoy de acuerdo, me parece que esa sería la primera pregunta para hacerse, pero nosotros acá estamos trabajando como que sí. Pero claro, es que igual yo, como no sé mucho nada de esto, o sea, en algún sitio se habla de esto, de las 2 dimensiones, o es tuyo. No, sí, a ver, Lacan lo... Ah, está bien, Claro, eso es lo que... No, a ver, Lacan lo trabaja un montón y hay un montón de psicoanalistas que repiten que el sujeto es bidimensional y en la mayoría el argumento para decir que el sujeto es bidimensional es Lacan dijo en seminario X que el sujeto era bidimensional o que basta con 2 dimensiones para pensar el sujeto. Claro, ahora sí entiendo la... Claro, no tenía ni idea de eso. Claro, sí. Ahora, pero está muy bien, igual, porque
digamos que vamos a lo mismo. No me importa lo más mínimo que Lacan lo haya dicho, ¿me entiendes? O sea, justamente la actitud que tienes es la que estoy proponiendo que tengamos, pero ¿por qué se diría esto, no? Me parece que una condición de decirlo es que Lacan lo diga. Otra condición es que a los psicoanalistas no les gusta estudiar, entonces lo repiten nada más, pero me parece que estaría bueno hacer el estudio de ¿en qué sentido? Porque de hecho, si no, ¿por qué estamos hablando de topología de superficies? ¿No? O sea, como que tiene que ver esto con el psicoanálisis. Sí. Por eso justamente lo traigo, porque es un supuesto que yo por lo menos ahora no tengo mucho más para decir que lo que ya les he dicho. Pero bueno, que vamos a seguir trabajando porque me interesa mucho más ir a la parte más geométrica. Claro, antes habíamos estado hablando también de este tema, antes de meternos de nuevo en tema, habíamos estado hablando del tema de... ¿tú te acuerdas bien cómo es la cita? Creo que yo pensaba que era algo como que el sujeto es una banda de Moebius y no es metáfora decirlo o algo así. Y que muchas veces se hace el contrapunto con la realidad, pero no sé si en la cita está la realidad. En la cita de Baltimore dice, Sí. y este toro, que dicen ustedes que es un análogo, no es un análogo, sino que es del orden de la realidad. Pero, esa es como la cita, pero luego si lees el texto entero, yo creo que está hablando de la realidad del psicoanálisis, de la realidad del discurso, o sea, no es que haya un toro aquí dentro tridimensional o algo así. Después Sino que igual habla se de lo que tira el en el seminario discurso 24. Es como que está estructurado como un toro, en el sentido de que por lo que yo estoy diciendo, al final no es mío, sino son cosas que he oído por ahí, lo que dices tú igual, ¿entiendes? O sea, que está hablando de lo de la emisión de otra edad y ahí mete todo eso en ese discurso. Y yo creo que va por ahí. No es que haya en el cerebro una cosa con forma de toro. No sé si se me entiende. Está No muy hace bien referencia esto que a esa estás realidad. diciendo, sin embargo, he escuchado a psicoanalistas decir que eso efectivamente es así. Y de hecho es lo que le estaba diciendo antes también. Ahora que lo estaba buscando no lo encontré, pero estoy casi seguro que en alguno, me imagino que en los primeros 3 capítulos o algo así de la topología, Alfredo dice algo como que la realidad verdadera es verdaderamente topológica. Y esto vendría más o menos a colación con lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, a pensar el sujeto del análisis como si efectivamente, o toda la realidad, todo lo que está alrededor de nosotros, como si efectivamente fuese topológico. Y yo no lo pienso precisamente así, o sea, no creo que la topología sea una manera mejor para entender la realidad. Sí creo que permite abordar ciertos problemas y otros no, como toda concepción, ¿no? O sea, todas las geometrías permiten abordar ciertos problemas y otros no. Y creo que la topología te permite abordar algunos problemas, sobre todo del modelaje del vacío. Sobre eso no me quiero meter mucho, pero sobre el modelaje del vacío, si me recuerdan, después cuando lo estemos hablando, lo podemos hablar un poco. Pero me parece que para ahí pudiera pensar la topología, pero después hay otras cosas, por ejemplo la neurosis. No sé si la topología es el mejor campo para usarlo. Me parece que la neurosis proyectiva sería mejor y que la neurosis proyectiva. Ya estoy haciendo mis propios. Pero ¿por qué? ¿Cuál sería la diferencia o la dificultad o cuál sería el problema de pensar una neurosis no sé, de la topología? Que la neurosis necesita este punto fijo del padre y la topología no te ofrece eso. Pero sí ofrece estructuras que sin el corte no se modifican. Sí, Y en ese sin punto, duda. si la topología ofrece estructuras que no se modifican más que con un corte, ¿por qué no pensarlo eso como un punto fijo? Estructuras. Pero porque no es lo mismo un punto fijo que una estructura que no cambie, ¿no? Y en el ejemplo que das, el punto queda fijo de las dos maneras, en el toro y en la esfera. No, pero lo puedes desarmar, lo puedes mover, o sea, no es precisamente eso lo que voy. Justamente lo que quiero diferenciar entre las 3 geometrías es justamente, digamos, la fijeza de sus puntos. O sea, no es lo mismo pensar que se pueden identificar estructuras a
pensar que hay un punto de perspectiva privilegiado desde el cual se puede ver todo el resto. ¿Por qué sería clínicamente mejor en relación a otra topología? Porque justamente la geometría proyectiva y el plano proyectivo te permiten dar cuenta de ese punto que entiendo yo que está en la neurosis, mientras que la topología no, ¿no? O sea, digámoslo así, es como que tendrías una red que no te permite, una red muy grande, como con huecos muy grandes para atrapar peces muy chiquitos, quizás. O sea, las categorías que tú estás utilizando no te dan una buena respuesta, no te dan no hay una buena adecuación entre el modelo y el modelo, incluso sería entre el modelo que estás utilizando para ver el modelo. Sí, está bien eso, pero a ver, cuando nosotros recibimos un paciente, nos disponemos a escuchar a un paciente, no elegimos qué libro agarrar o qué esquema agarrar ese día. Simplemente escuchamos. Okay. O no simplemente, digo, qué sé yo, escuchamos. Sí. En ese punto, me parece que estas fijezas que vos decís que en la neurosis existen por más que nosotros lo pensemos desde la topología o desde el plano proyectivo. Los puntos existen en la neurosis siempre y cuando nosotros definamos la neurosis así. Sí, mientras tanto ¿sí? mientras se pueda hacer un ejercicio de lectura de eso. Por eso no habría psicoanálisis. Lo que pasa es que digamos que si tú no defines la neurosis así, como que efectivamente tenga puntos fijos, particularmente el del padre, y abres un poco más la definición para que esa definición no coincida con la de nosotros, entonces no todas tus neurosis van a tener puntos fijos, justamente porque lo estás definiendo de una manera diferente, y también obviamente porque se está presentando de una manera diferente, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a postular que si nuestro concepto de neurosis va a incluir puntos fijos, nosotros tenemos que tener un modelo geométrico que tenga puntos fijos. Porque si nosotros tenemos un modelo geométrico que no tiene puntos fijos, pero y nosotros... Está bien lo de puntos fijos, lo entiendo. Pero sí. una cosa es que sean puntos fijos, sino que sean estáticos. Y que no haya posibilidad de movimiento. Porque ahí sí que... Pero sí, obvio, porque de hecho yo puedo hacer así. Mi perspectiva está cambiando. Que lo hago con geometría proyectiva, no hay necesidad de meter topología ahí. Pero ahí entonces estarías pensando la neurosis de alguna manera menos en el vínculo que en la manera de mirar. Menos en la estructura de los vínculos que en la forma que uno, el cristal, si querés, con el que se mira. No, pero lo que yo estoy diciendo es que la neurosis es la enfermedad que padece de pensar que hay un cristal a través del cual se mira. Bueno, no es solidario, ¿sí? Eso con esa posición. ¿Qué? ¿La geometría proyectiva? Claro. Sí, por supuesto, es lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que no quiero decir, o más bien lo que quiero desmentir, digámoslo así, es que eso sea posible o que sea más adecuado utilizar la topología para eso que la geometría proyectiva. Creo que justamente la geometría proyectiva es lo que te permite ver bien todo el tema del perspectivismo, porque es el modelo matemático que se usa para pensar la percepción, mientras que la topología no. La topología tiene una cosa mucho más de identidad y diferencia más pura, digámoslo así, que no es mi perspectiva, ni tu perspectiva, ni tu perspectiva, ni tu perspectiva, sino las similitudes, las diferencias entre las perspectivas y un poco más allá, digamos, de la estructura del perspectivismo per se. Por eso, por ejemplo, todo el plano proyectivo, donde se desarrolla la geometría proyectiva, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el plano euclidiano, que es donde se desarrolla toda la geometría euclidiana, ¿no? Entonces, por eso todas las figuras que nosotros queramos escribir de geometría euclidiana las podemos escribir en un pizarrón,
¿sí? Hay otro plano para eso homólogo, que sería el plano proyectivo. Es decir, no para la geometría euclidiana, que tenemos el plano euclidiano, sino para la geometría proyectiva, que tenemos el plano proyectivo. Para el plano proyectivo... ay, se me olvidó la idea. Estás haciendo la equivalencia. Sí. Para el plano euclidiano, el pizarrón. Sí. Para el plano proyectivo, Tenemos el cross-cap, o mejor dicho, el cross-cap, tenemos el plano proyectivo. Y una de las maneras de modelar el plano proyectivo es el cross-cap. ok. O sea, sería, Y esto sería una manera de plasmar el plano que le corresponde al plano proyectivo, es el cross-cap. Sí. Hay varias, no es la única, no les voy a ni siquiera nombrar las otras porque no me parecen relevante y me parece que les va a dar más información nada más. Si quieren después la buscan, pero sí les digo esto porque a mí me parece muy interesante, ¿no? Que justamente entonces acá en el esquema R entonces estamos viendo cómo justamente nos está planteando un plano proyectivo además. Pero hay una relación entre la geometría proyectiva y la topología. Habría una relación. Claro, la relación que yo estoy intentando establecer... Venía pensando que ibas a siempre diferenciarlos y ahora estás proponiendo, ¿no?, una relación. Es que están diferenciadas, pero uno es el modelo del otro. Ok, está bueno. ¿No? Está bien. Y no quiero decir que la geometría topológica es el modelo de la geometría proyectiva, no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la topología tiene una figura que se llama el cross-cap, que permite hacer un modelo del plano donde se desarrolla la geometría proyectiva. Ese modelo se llama cross-cap. Es decir, que ya pueden ir viendo muy claramente la relación entre el esquema R, un plano proyectivo y el cross-cap. Creo que nos estamos adelantando mucho, ahorita voy a retroceder, pero sí. Pero respecto a lo que decía él, o sea, no entiendo por qué hay que hacer una diferencia tan... O sea, para algunas cosas servirá estudiarlo con la geometría proyectiva y otras cuestiones con la topología, ¿no? Es completamente de acuerdo, ¿no? De hecho, Ahora... en el primer encuentro. ¿Cómo? Que es un poco lo que hablábamos en el primer encuentro, que no son excluyentes los tres modelos. Claro, sí. Primero no son excluyentes, ¿no? Hasta cierto punto, porque bueno, los tres son geometrías, ¿no? Y en realidad, fíjense que aún así cuando estamos hablando de topología podemos aún así hacer una mención a un triángulo, es un poco impropia, pero igual se entiende, ¿no? O sea, no es que estamos hablando de amor, ¿sí? O sea, no es que estamos haciendo un salto así categórico total, sino que justamente lo que quiero proponer es que estoy muy de acuerdo contigo y de hecho entiendo yo que así normalmente se usa la matemática, ¿no? O sea, Para cada problema pues usas unas operaciones u otras. Dependiendo del problema, o sea, digámoslo así, el problema ya te presenta qué modelo se tiene que utilizar o qué modelos se pueden utilizar, porque hay problemas que no se pueden resolver con ciertos modelos y hay, pero justamente también porque esos problemas no están dichos en esos modelos, ¿se entiende? O sea, no arman un problema para ese modelo. Por eso justamente no hay una matemática más, o sea, de estas geometrías no hay una que sea más verdadera que la otra. Que esto es un poco lo que estoy intentando criticar de una cita que yo creo alguna vez haber leído en la topología según la clínica psicoanalítica. Después la tendré que buscar. Pero donde yo entiendo que Alfredo está diciendo que la realidad es topológica. Y justamente lo que estoy diciendo es, no me parece que eso sea la mejor manera de verlo, ¿no? Creo que justamente se trata de problemas diferentes y soluciones diferentes según si sea euclidiano, si sea proyectivo, si sea topológico. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles problemas son los topológicos? ¿Cuáles problemas son los proyectivos? ¿Cuáles problemas son los euclidianos? Y ahí es donde, digamos que viene la hipótesis de este curso, de decir los problemas euclidianos son los psicóticos, los problemas topológicos son los analíticos, los problemas proyectivos son los neuróticos. Es decir, el problema de la neurosis se trabaja se modela con el plano proyectivo y la geometría proyectiva. El problema de la neurosis se modela con el
el plano euclidiano y la geometría euclidiana. Y el problema del análisis o del analista se plantea con el plano, no sé si, creo que no existe un plano topológico, de hecho creo que no tiene sentido pensar en un plano topológico. Se plantea, voy a buscar eso, se plantea con la topología. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo estoy ofreciendo una respuesta posible a eso, ¿no? Estoy de acuerdo con que para diferentes problemas se necesitan geometrías diferentes, y yo estoy diciendo cuál entiendo yo que son esos diferentes problemas para los cuales se necesita cada geometría. Claro, sí. De hecho, incluso la propia topología viene de resolver un problema, ¿no? De esto de los puentes de Königsberg. Entonces alguien pensó, a ver cómo resuelvo este problema y aplicó eso. Sí. O cualquier Sí, cosa sí. de matemáticas, ¿no? Sí, sí. Y en psicoanálisis podría pensarse igual, no como agarrar esto y ir hasta el final con ello, sino para esto sirve la geometría, para esto sirve la topología o para esto sirve otra cosa, Sí. la lingüística o qué sé. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, no sé si hemos hablado de esto, y si no, capaz sea buen momento para hacerlo. Que justamente, obviamente, la matemática no nos va a dar todas las soluciones, ¿no? O sea, no estoy proponiendo yo un psicoanálisis matemático. De hecho, porque entiendo yo que justamente la materialidad de un análisis, los significantes, ¿no? O sea, la materialidad de la herramienta de un análisis es justamente un significante que no es idéntico a sí mismo y por lo tanto no sería trabajable desde la matemática, Claro. ¿no? O sea, porque en la matemática casi que lo primero que tienes que poder decir es que x es igual a x. Y de hecho me imagino que saben, todo el lío que hubo cuando se preguntó no si x es igual a x o no, sino x pertenece a x o no, en teoría de conjuntos, que es donde viene todo el tema del conjunto vacío, etcétera. O sea, es un lío en matemática pensar si de hecho x no sea igual a x. De hecho, no creo que hay matemática posible con eso, pero quizás sí haya lingüística posible, o quizás sí haya psicoanálisis posible, a partir de ese tipo de elementos, ¿no? ¿Querías decir algo más? Creo que te había interrumpido. Dale. ¿Querés pensar a voz alta? Dale. Entonces, una de las cosas que había dicho es que estas figuras son bidimensionales, ¿no? Pero obviamente nosotros cuando pensamos en una esfera, cuando pensamos en un toro, cuando no pensamos en un croscap, lo pensamos en 3 dimensiones, ¿no? Justamente porque pensamos en una dona, para la banda de Moebius en una especie de correa o cinturón como dado vuelta, una especie de papelito. Pero no sé si se han puesto a pensar, por ejemplo, digamos, si el toro es bidimensional, ¿qué onda con este aire aquí en el medio? ¿No? Porque justamente lo que habíamos dicho con el vaso era que le teníamos que quitar todo el vidrio, ¿no? Pero acá pareciera que hay algo que no podemos quitar, que es un aire en el medio, ¿no? Que sería por donde uno infla el neumático. ¿Sí? O la esfera, ¿cómo pensamos una esfera o una pelota sin 3 dimensiones, ¿no? Esto justamente se debe a que estas figuras, lo que nosotros estamos intentando, lo que yo estoy intentando proponerles de estas figuras es que son cerradas, ¿no? Es decir, que pueden sostener algún tipo de aire y diferenciarlo del medio exterior. Por eso, de hecho, no es preciso decir que la topología deshace la diferencia interior-exterior. Esto lo digo porque hay gente que lo dice, ¿no? Pero la esfera muy claramente diferencia entre interior y exterior. ¿Sí? O sea, si nosotros acá tenemos un globo de xenón, o no sé si xenón es de algún uranio o algo radioactivo, ¿sí? Los que flotan, los que suben. No un Zeppelin. Un globo con algo radioactivo, ¿sí?
cualquier elemento radioactivo que nos pudiera matar a todos si lo olemos en una milisegundo, ¿sí? Me imagino que ustedes se preocuparían porque estoy en casa de alguien con un globo con uranio, ¿no? Pero en realidad no tuviéramos problema, ¿no? ¿Se entiende? Sí. El ejemplo está muy fallido, ¿no? Pero se entiende que lo que quiero decir es que hace una diferencia, ¿no? El globo, la esfera, ¿no? Sí. Si no, de hecho, no se le pudiera jugar fútbol porque se le sale todo el aire. Claro. ¿Sí? Hace una diferencia entre interior y exterior. ¿Qué? Pero ese globo ya es tridimensional. Sí, pero digamos que eso no es lo relevante. ¿En qué sentido? En que si fuese bidimensional, o sea, si pudiese ser bidimensional, igual también alojaría... Entiendo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es que solamente teniendo 3 dimensiones puedes meterle aire. Claro. Sí, sin duda, ¿no? Lo que quiero decir es que una manera de pensar si la superficie es cerrada o es abierta es pensar si lo puedes llenar con aire o no. Que digamos que es un mal pensamiento por esto mismo que dices, o sea, porque lo tienes que tridimensionalizar. Eso se llama embediar. En realidad no estoy muy seguro de la palabra en español. Pero básicamente es tomar una figura que es bidimensional una figura que tiene cierta cantidad de dimensiones y meterla en un espacio que tenga otra cantidad de dimensiones, ¿no? O sea, ahí yo lo que estoy haciendo es embediando una esfera bidimensional en un espacio tridimensional. Y de hecho la esfera va bastante bien, o sea, uno lo puede hacer pero después hay otros, como por ejemplo el CrossCap, que no se puede. Por eso les puedo mostrar un modelo de una esfera, un modelo de un toro, pero no un modelo de una botella de Klein, que es otra, tampoco un modelo del CrossCap, sí. ¿Y cuál era la figura que es opuesta al huevo de Freud? O sea, en el huevo de Freud que sí que hay interior y exterior, ¿y cuál sería? Es un problema, ¿no? Figura que... Yo entiendo que en ese caso sería probablemente tendría que ser o la botella de Klein o el CrossCap, que creo que ninguno de los dos es cerrado. No, el CrossCap es cerrado. Creo que la botella de Klein es abierta. O por ejemplo la interior y exterior, ¿no? Ahí claro. O por ejemplo la banda de Moebius, ¿no? Que no habría donde meter el aire, ¿no? Creo que esas dos son abiertas. Pero si le ponemos el toro, ahí hay un problemita. Porque justamente el toro se encierra uno adentro y uno afuera, ¿no? O sea, si no pudiéramos ir en un auto, ¿no? Ni nos soportara el río. En un río, digo, la goma. Claro, la goma en un río, ¿no? O sea, un salvavidas no nos pudiéramos meter. Un neumático no es un toro. Correcto. Con lo cual estamos pensando en si no encerrara estos agujeros o estos espacios que tiene, porque no los tiene los espacios, porque como es 2 dimensiones, como decía Chema, no podría soportar el aire adentro, lo que decíamos recién. Sí, tienes razón, pero eso no quita que se pueda embediar. Eso, pero claro, lo que acá dice, creo que lo que llama es sumergible en 3 dimensiones. Esa es la palabra, sumergible. El hecho de poder, de que las propiedades de esa figura nos permitan sumergirla en 3 dimensiones, no significa que el toro las tenga y las necesite y sea la manera de pensarlo. De acuerdo. Si no, estamos, son figuras que necesariamente las tenemos que pensar de manera abstracta, porque ahí perdemos justamente lo rico de pensarlos de manera topológica. Si pensamos una figura topológica de manera de 3 dimensiones, no sería lo mismo. Estoy casi de acuerdo con todo lo que dijiste. Sin embargo, creo que la topología tiene más riquezas que eso nada más, ¿no? Bueno, claro. Pero sí, estoy en general de acuerdo con lo que dijiste. Digamos que, pero eso no quita que sean superficies cerradas, ¿no?
Y en tanto superficie cerrada, te permite, sí, sumergido en 3 dimensiones, hacer una diferencia, pero, a ver, no por sumergirlo en 3 dimensiones deja de ser un toro, ni deja de ser una esfera. No, por eso. Lo que tiene la estructura de un toro, una esfera o de una banda. No, es un toro, una esfera o una banda. Lo que nunca puede ser es un cross-cap, Pero por no, ejemplo. no puede ser un toro. Un neumático no puede ser nunca un toro porque está compuesto por una. No, está bien. Un neumático no. Y una banda de Moebius tampoco. Quizás tenga las propiedades de una banda de Moebius. Nada de lo que podamos tocar Exactamente. nunca va a ser eso. Sí, sí. Sin embargo, eso no quita que matemáticamente se pueda embediar, se pueda sumergir, ¿no? Yo pongo el ejemplo del globo esto porque pienso que así lo van a pensar más fácilmente, pero tienes razón de que no, el globo en sí no sería 2 dimensiones. Digamos que el problema es con mi ejemplo, ¿no? No con el hecho de que se pueda sumergir. ¿Sí? Absolutamente. Ok, está bien. No, pero ni siquiera con tu ejemplo, con los ejemplos que damos nosotros, digo, Está bien. que No, nos no. sirven, a todos para pensar. Sí. Claro, pero lo que quiero decir es que no, el invento que está mal no es el hecho de sumergirlo. Bueno, pero Es no, el hecho de... Lo que pienso respecto de los ejemplos es que vos decís que hay espacio en el medio, entre los agujeros, en los agujeros. Bueno, no es que hay, como al ser una figura de 2 dimensiones, no hay espacio en el medio. Pero si está sumergido en 3 dimensiones, sí. Exactamente. Es lo que estoy diciendo. Claro. Claro, pero lo que te estoy diciendo es que no deja de ser un toro por sumergirlo en 3 dimensiones. Bueno, pero si nosotros lo pensamos, a partir del toro, el toro se puede pensar con una cuestión, no sé, un plano, si querés, que con ciertas propiedades se construye un toro. Para, como ese material, nosotros si lo hacemos de un material 3 dimensiones, o lo pensamos con un material de 2 dimensiones, como puede ser esto, ¿no? Metáfora y metonimia, cambia la situación, porque ¿quién puede pensar que adentro de metáfora y metonimia entra aire? Entonces sí hay una diferencia entre el adentro y el afuera. Ok, está bien lo que estás diciendo, sin embargo, digamos que el que entre aire o no es lo relevante para que sea cerrado o no. Eso está ¿Sí? perfecto porque es una propiedad de la figura topológica. Sí, ok. Impecable. Pero, No, esto digo, si nosotros estamos de acuerdo en que las figuras topológicas ¿sí? tienen todas 2 dimensiones, sí. ¿sí? Y que si nosotros nos pusimos de acuerdo De nuevo, topología de superficies, todas tienen 2 dimensiones. entonces, y si hace un rato nosotros propusimos, o vos propusiste quizás, o no sé si es tuyo o de quién, pensar que esas 2 dimensiones pueden ser metáfora y metonimia, entonces en el espacio que queda encerrado entre la metáfora y la metonimia no es tal, no hay espacio entre metáfora y metonimia para que ahí entre aire, helio o agua. ¿Se entiende? Eso es una figura de 2 dimensiones. Ok, si la sumerges en 3 le va a tener que entrar agua. Eso no sería un toro. ¿No sería? Para sumergirlo hace falta que cambie el material que lo soporta. No. ¿Y si no? No, porque hay una diferencia. Ya lo retomamos, ¿sí? Esto creo que los llaman cuadrángulos normalmente, por lo menos acá nos llama así, que es justamente lo que nos permite ver que se trata de 2 dimensiones, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros los podamos dibujar así, o dibujar sobre esto, acá hay 2, ven, ¿no? Así, ¿no? Significa que está en 2 dimensiones. Esto solo, sin nada, ¿qué sería? Esto, que está acá. Es un cuadrado, sí, en geometría euclidiana. En topología, ¿cómo lo habíamos llamado? Disco. Disco o esfera agujereada. ¿Ven por qué no? O sea, cualquier pedazo de plano euclidiano, digámoslo así, es una esfera agujereada o un disco. Bueno, tiene que seguir ciertas propiedades. ¿Cuáles? No sé, no las conozco. Agujero. Tomei nos podría llegar a defender un poco. Pero digo, para las figuras topológicas tiene sus propiedades, no son cualquiera.
Claro, pero esas llagas tienen. Claro, sí, obvio. Estas propiedades, ¿no? El bueno, hecho por de. eso, las Sí, propiedades sí, que sí. tenga, que no lo sé, no. No, pero si es un pedazo de plano euclidiano siempre tendrá esas propiedades, porque de hecho por eso es que en cualquier lugar da completamente igual, que es otra cosa importantísima, creo que no he dicho, da completamente igual si el triángulo yo lo dibujo acá en el plano euclidiano o lo dibujo acá. No da lo mismo donde yo ubico el triángulo en el plano proyectivo y si el triángulo está sobre el mismo punto de proyección, ¿se entiende? O sea, hay puntos privilegiados en la geometría proyectiva, mientras que en la geometría euclidiana todos los puntos son los mismos. Bien. Entonces, imagínense que yo ahora quiero tomar este, ¿no? Y lo quiero hacer así. ¿Sí? Como si fuese un cilindro. Es decir, yo quiero tomar esta y pegarla aquí. ¿Cómo denomina, o sea, cómo muestran eso normalmente? Con una flechita. En realidad, en vez de las flechitas se pudieran utilizar colores o A, número, B, cualquier lo que sea. Lo interesante es que hay dos cosas que tenemos que decir. ¿Cuáles se corresponden y en qué sentido se hace eso? Acá esta se corresponde con esta. Y lo que voy a hacer es, lo único que tengo que hacer es esto, ¿no? Acá no lo vamos a ver muy bien, pero me imagino que se lo pueden imaginar, no es nada del otro mundo. Aquí creé un cilindro, es decir, esto es un cilindro. Que obviamente se diferencia de un tubo justamente porque son dos dimensiones en vez de tres. Estamos hasta acá. ¿Hay preguntas? ¿Tienes alguna pregunta? Te veo. Okay. Entonces ahora si yo hago esto, creo que está bien. ¿Quieren intentar saber ustedes cuál es este? ¿O pueden comentarlo entre todos? ¿El segundo? Sí. Es un toro. Claro, ¿por qué? Y porque pegando, por decirlo así, no sé si es la palabra correcta, pero pegando los extremos que están indicados en el plano, lo que se formaría es un toro. Claro, ¿y cómo lo sabemos? Porque aquí pegamos así, ¿no? Yo voy a romper esto acá. Yo pego esto acá. Lo importante acá, de nuevo, es que sepan con qué es lo que vas a identificar con qué. Y acá yo tengo flechita hacia arriba y flechita hacia arriba. Ahorita parece insignificante, pero ya van a ver por qué es importante. Y después veo, ¿no? También acá, que tengo esta flechita hacia la derecha y esta flechita hacia la derecha. Entonces yo lo que hago es intentar pegarlos así. Y salió bien porque puedo pegar las dos. ¿Sí? Ven que esto efectivamente es un toro. Esto así vemos que son en dos dimensiones, ¿no? Y lo interesante, se los digo más como una especie de truco o de tip, ¿no? Yo esto lo suelo pensar como ¿se acuerdan los bordes de Pac-Man? O de muchos juegos virtuales, ¿no? Sobre todo los viejos, que tú salías por un lado y entrabas por el otro. Eso más o menos es lo que pasa acá, porque obviamente yo cuando los pego los dos, ¿no? Hay una continuidad entre un lado y el otro. No así aquí arriba ni aquí abajo, ¿no? Porque acá no están pegados.
Acá sí, ¿no? Tengo acá arriba y tengo acá abajo. Y tengo... o sea, si voy por acá, después salgo por acá. Ah, en la de la culebra también pasaba eso. Y después, si salgo de este lado, ¿no? Aparezco de este lado. Esto lo que nos permite ver es que se trata de dos dimensiones y que se trata de, digámoslo así, de maneras de todo esto. Se trata de maneras de pegar semiesferas. De pegar semiesfera. Claro, esto. ¿Sí? Diferentes maneras de pegarlo. Lo digo tirándolo un poco hacia este teorema de clasificación por si a alguien le interesa ir a verlo después. Y porque también justamente por ir haciendo este tipo de cosas que uno se da cuenta de que no hay más, ¿no? No hay más posibles. Tenemos estos dos, tenemos el toro, tenemos el cilindro. Ahora vayamos... Bueno, pensemos, solo esto lo vamos a pensar más superficialmente y después ahí ya terminamos con el cross-hub. ¿Qué pasaría, no? Si yo este de acá, esta flechita, le cambio. ¿Sí? Tendría que hacer esto otra vez. Pero ¿se acuerdan que estos dos nos habían quedado del mismo lugar? ¿No? Por eso se nos hacía tan fácil hacer esto, ¿no? Tenía los dos en el mismo lugar, hago así. Pero ahora lo que les estaba proponiendo era que este estuviera inverso. Es decir que tendría que hacer algo como, no sé, como así. Una torsión de manera que te queden los dos para el mismo sentido. Claro, que no se puede hacer en 3 dimensiones. Y eso sería la botella de Klein, ¿no? Por eso se dice que es un toro autoatravesado, porque necesitaría que atraviese a través de sí mismo, es decir, que se esté, digamos, acercando y que después haga una torsión así y que termine... No, el toro es que se meta y termine en el mismo efecto. Claro, sí. Sin torsión. La banda de... La botella de Klein. La botella de Klein. ¿Se entiende? Sí. El cilindro así autoatravesado, se autoatraviesa y queda así, sin torsión. La torsión es la banda. Sí, tienes razón. Dije torsión como que se necesita mover. Claro. Como que de una manera que nosotros no podemos hacer en tridimensional. Sí. Sí, porque justamente se tiene que autoatravesar y digamos que por partes, extra partes, eso no es posible. Y ahora, digamos, vayamos con la divertida. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Antes que vayamos con la otra. Bueno. Esto sería el cross-hub. Ok. Esto básicamente lo que quiere decir, véanlo ustedes primero y después lo dibujo un poco, es que a cada punto le corresponde su punto completo, o sea, se pega con, no le corre, se pega con su punto completamente diametralmente opuesto. ¿Sí? O sea, este lo tenemos que pegar acá, este lo tenemos que pegar acá, este lo tenemos que pegar acá, este lo tenemos que pegar acá. ¿Se entiende, no? O sea, este lo tenemos que pegar aquí, aquí, acá. Ah, ok. Eso es lo que te arma un cross-hub, ¿no? Entonces digamos que si lo fuésemos a empezar a hacer, pudiéramos, o sea, hay ciertas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo esto, que no se va a ver nada bien, pero acá ven ustedes que tenemos, acá no se ve, bueno, sí se ve un poco bien, tenemos los dos del mismo, las dos flechitas bien, ¿no?
sea, aquí ya hubiésemos hecho como el primer pliegue bien, ¿no? Pegar aquí. Pero entonces después tenemos que pegar esto, que va como hacia arriba, con esta. Y ahí es donde entra, digamos, todo el caos. No se va a poder ver bien. Entonces, como esto acá no se va a poder ver bien, yo les voy a pasar ahora mismo por WhatsApp un dibujito que a mí me parece que es el mejor dibujo que yo he encontrado, donde me parece que se ve bien. Todos tienen su celular, me imagino, porque estamos en el siglo XXI. Yo entiendo que esta es como la más didáctica que he visto. Pues les paso el link y todo. Porque tú no habías llegado antes, pero yo les estaba comentando que antes que comenzáramos la clase les estaba comentando que no les había pasado bibliografía sobre la banda del crosscap y esta cosa más topológica, porque quería dar yo esta introducción y que no se metieran con un material que capaz los podía asustar, porque es como, Sí. a veces da un poco de miedo. ¿Ya lo enviaste, Félix? No, ya estoy en bien. Está bien. Estamos. Esa es la manera en que se pasa del disco partiendo del disco al crosscap, haciendo esos puntos y conectándolos así. ¿Pero se parte del disco o no? En realidad, pensar cualquiera de estas cosas como se parte de uno, yo promoví eso, pero es una mala idea, ¿sí? Especialmente en el sentido de que todas las figuras topológicas no tienen un partir desde antes, cosa que es muy interesante para nosotros porque nos deja por el lado cualquier concepción de origen, cualquier concepción incluso de trauma. Lo que nos interesa es el sistema en sí que está armado ahora, no cómo se llegó ahí. Eso no nos es relevante, o sea, no importa lo más mínimo cómo se llegó a una esfera. Es una esfera, eso es lo que le interesa a la topología. Y luego la otra respuesta sí, o sea, lo estás pensando bien, pero te quiero disuadir un poco, Sí, ¿no? está bien. Pasa mucho también con los enlaces y las trenzas y los nudos. Pasa eso mucho de esta cosa. Son transformaciones de una base y que no es así. Claro, de pensarlos como evolutivos, cuando no son cosas evolutivas. Entonces, bueno, como pueden ver en la imagen, no sé si esta imagen a ustedes les parece tan... Es buenísimo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, a mí me parece como muy... Es espectacular. Sí, me parece que es donde se ve, ¿no? Ven entonces que ahí lo que hace es dividirlo. Yo lo había estado utilizando flechitas y los ángulos de un cuadrado, ¿no? Un ángulo de un rectángulo. Ellos utilizan colores, sería otra manera de pensarlo, ¿no? Pero es lo mismo al fin y al cabo, o sea, no hace diferencia eso. Ellos lo primero que hacen es mover, que es lo que había propuesto yo, digamos, de una diagonal a otra, ¿no? Mueven de una diagonal, pegan una diagonal a otra, y después pegan, y acá es donde uno se pierde, ¿no? O sea, acá lo que ellos están haciendo es casi unirlos, pero necesitamos unirlos de una manera imposible, ¿no? O sea, de una manera que acá se pegue el azul con el verde y el rojo con el violeta, ¿no? Con el lila. Y eso obviamente no es posible. ¿Lo estás viendo? No.
¿Quieres verlo O sea, o no te interesa? Sí, pero no lo entiendo ni lo voy a entender ahora mismo. Sí, sí lo vas a entender, ¿no? Créeme que esto no... Ah, Sí, Chema, intentalo, no. En serio, intentalo porque es lo que les estaba diciendo antes, di el pep talk antes, mi momento de porrista, donde en verdad, te soy sincero, no es tan difícil como uno quisiera pensar que es. Acá lo único que están haciendo es pegando según los colores. Y lo que están intentando hacer es pegar todos los puntos para que estén opuestos a sí mismo. La misma cosa que nosotros habíamos estado haciendo acá, ¿no? Solo que ahora lo estamos haciendo acá con colorcitos. Entonces, tenemos que pegamos los puntos que están diametralmente opuestos, que sería el cambio de azul a rojo con el cambio de verde a violeta, ¿no? Y después, eso nos arma, digamos, dos círculos, perdón, ¿no? Sí. Y tenemos que pegar un lado de el lado, digamos, superior, el lado de arriba de un círculo con el lado inferior del otro, cosa que pudiéramos hacer, ¿por qué no? Ahí no viene la dificultad. Hasta la figura 3 va. Hasta la figura 3 va, y en realidad hay una figura, digamos, 3.5 que también iría, que sería el pegar el azul con el verde. Eso lo podemos hacer. Sí. ¿Entienden por qué no? Porque ahí no ha habido ningún problema todavía. El problema viene cuando después de eso intentamos pegar el rojo con el violeta, que no lo podemos hacer porque ya está pegado ahí el azul y el verde, ¿no? Es como si tuviésemos esto y acá viene por un lado uno y acá viene por el otro lado el otro. Eso es imposible. Justamente necesitamos el autoatravesamiento que habíamos estado hablando antes de la botella de Klein. Esa es la dificultad que les soy sincero, o sea, a mí, no sé cómo lo piensan ustedes, pensándolo como, digamos, sucesiones aproximándose a través de sucesiones, no me parece tan difícil como todo el tiempo me lo vendieron, ¿no? O sea, cada vez nos vamos acercando un poco más, pero obviamente ahí sí tenemos que hacer el salto, que es el salto, digamos, de la imaginación, donde uno dice, bueno, pero en realidad esas cuatro van a quedar ahí, digamos, pegadas uno con la otra. Porque esos cuatro hacen como una especie de línea, pero esa línea es la línea que vemos en la 5. Es la línea media de la banda. De la banda de Moebius. Lo interesante acá es que se está autoatravesando. Claro. Entonces sería una banda de Moebius autoatravesada. La línea media, que es la línea media esa que se ve acá. Sí. No sé si eso les ayuda mucho, pero sí, lo que estás diciendo es verdad, ¿sí? Ahora, lo interesante es que en esa misma línea, digamos que están estos cuatro colores, ¿no? Las cuatro líneas, o digamos, todo lo que estaba encerrando ese vacío. ¿Sí? Ven que en la figura 1 tenemos como un encierre de un vacío, todo el borde de la superficie del agujero de la esfera, ¿se entiende? Sí. Todo lo primero lo tenemos ahora en una sola de línea. 1 a 2, o sea, ¿por qué? Porque acuérdate que estamos intentando pegar, ¿no? O sea, acuérdate que la dirección es, o digamos, la dirección no, la definición de crosscap es, voy a pegar todos los puntos que están diametralmente opuestos uno al otro. Porque la figura 1 sería esta. Sí, esa es la figura 1. Pero esta en realidad es la figura 1 y la 2 y la 3 y la 4 y la 5, solo que se ve mucho más fácil la 1. Y bueno, no es la misma, porque, a ver, ahí está indicado el proceso por el cual se formaría, digamos, ¿no? Pero la figura 1 sería lo más parecido a eso. Sí. Entonces tenemos en la figura de pasar del 1 al 2, lo que hacemos es, digamos, si estamos pegando siempre los diametralmente opuestos, pegamos, digámoslo así, las 12 y el 6 y las 6, ¿no? Pensándolo como un reloj. Sí, ya lo he entendido. Pensamos del 12 al 6. Entonces ahora necesitamos pegar, no sé, la más de arriba de la izquierda con la más de abajo de la derecha, Sí. es decir, el azul con el verde. Sí. Y ahí hasta ahí estamos relativamente bien, pero el problema después viene cuando intentamos pegar en este caso, ¿no? Porque en realidad ahí también pudiéramos pegar el rojo y el morado, eso no nos cambiaría nada. Pegamos primero el rojo y el morado, y después lo que no podemos pegar es el verde y el azul. Entonces, nada, ahí sí tenemos que saltar con la imaginación
Es decir, bueno, se pegaron los Para cuatro. pegar el verde y azul tendrías que hacer una torsión, ¿no? Se tenía que autoatravesar, porque sería como que tú estás caminando hacia una pared y la otra persona está contra la otra pared, porque ya eso se Y estableció. esa sería la banda de Moebius. Lo que hay que dejar de Es el pensar crosscut. en 3 dimensiones. Sí, bueno. Sí, eso es lo que habría que hacer, pero justamente por no tener esa tercera dimensión es que eso se puede autoatravesar. Porque Claro. justamente no es una pared, ¿no? Claro. Sino que esas personas ahí se encuentran. En ese autoatravesar es la banda de Moebius. No, todo esto es el crosscut. Claro. En realidad, Crosscut todas no estas- es decir nada. ¿Perdón? Pero el crosscut es una banda de Moebius autoatravesada sobre una semiesfera. Claro, sí. Y ese último paso es el de la banda, lo que hace la banda de Moebius. El paso en el cual hay que atravesarse. Porque antes de Sí. eso no te ha hecho falta la banda de Moebius. Claro, Nada, sí, esa sí. punta, Tienes razón, por la manera que nosotros lo estamos diciendo, sí. vale. Sí, tienes razón, lo estás pensando bien. Bien. Entonces ven que incluso acá hay dos puntos, digamos que son los puntos críticos, que son justamente el de arriba y el de abajo, que además de estarse autoatravesando, hay en ellos como un momento de pinchamiento, ¿no? Porque pareciera que, digamos, vean la figura 5. Hay como una especie de aire, digamos, entre el morado y el rojo y entre el azul y el verde. ¿Sí? Pero mientras que en el de arriba y en el de abajo hay lo que se llama una singularidad. ¿Sí? O sea, los puntos del medio los podemos prescindir de ellos. Todos están autoatravesados. Pero lo que nos interesa, acuérdense que esto es topología. Por lo cual lo que nos interesa son los cambios de vecinidades. Los importantes son el de arriba y el de abajo acá. Porque ellos justamente son los que te dicen que ahí sucedió algo irrepresentable en 3 dimensiones. ¿Y esto del crosscut para qué, para qué sirve? Creo que vamos a... ¿Cuál es el problema que vamos a estudiar con esto? Buena pregunta, Cho. El esquema R. Por motivarme y... Sí. Esquema. Esto es para. Para mí, esto es todo lo que necesitamos saber del crosscut, ¿sí? O sea, no necesitamos meternos más en profundidad. Lo que vamos a hacer la siguiente clase es trabajar el esquema R con el crosscut. Porque lo que hace Lacan en esta famosa nota a pie de página, que está como la segunda venida de Jesucristo, como la muerte del psicoanálisis, que en cualquier momento llega y no termino diciéndolo. Lo interesante de esta nota a pie de página es que Lacan propone leer el esquema R como un crosscut. Entonces, digamos que hasta ahora se entendía más o menos, no espero que lo entiendan completamente del todo, que el esquema R tenía esta impronta de la geometría proyectiva, que se podía pensar el punto P en A y el punto Phi en S como punto S en Phi como los dos puntos de perspectiva, y que sí, habíamos estado hablando de eso. Eso desde la geometría proyectiva, pero habría otra manera de leer el esquema R habilitado por esta nota a pie de página, que sería a través del crosscut. O sea, sería leer eso como un crosscut. Es decir, ahí no hay dos triángulos homólogos, sino que hay un crosscut. ¿Y qué aporta leerlo como un crosscut? Que se trataría entonces de algo topológico, donde no habría puntos fijos, que son los que te darían el padre de la neurosis. ¿Y qué te daría entonces si no hay puntos fijos? ¿Qué te queda? Puros puntos inestables armados alrededor de la inexistencia de un punto fijo. El fin de análisis. O sea, entiendo yo que la diferencia, o sea, el cambio en la lectura del esquema R, que pasa de ser un plano proyectivo con geometría proyectiva a pasar a modelarse como un crosscut, es decir, topológico, entiendo yo que ese cambio de lectura es un modelo para un análisis.
No había... O sea, pensaba que esquema R era una banda de Moebius, ¿no? Eso lo dice alguien, ¿no? Te aseguro que sí, pero no es verdad. No. Lo que sí es verdad es que es un crosscap y que el crosscap tiene una banda de Moebius autoatravesada con un pedazo de esfera abajo, una esfera agujereada abajo, con un disco abajo. ¿Sí? Te aseguro que alguien ha dicho que el esquema R es una banda de Moebius, pero lo interesante no, o sea, eso no es verdad. Lo que sí es una banda de Moebius, o sea, sí, el esquema R tiene una banda de Moebius pero no autoatravesada, solo eso. no. Sería una forma más sencilla de decirlo y ya está. No digo Sí. igual de completa, pero así como bueno. Yo te diría que es errónea, porque es como si me dijeras que un triángulo es un Sí, sí. cuadrado, ¿no? Claro, Pero sí, no digo que sí, sea supongo. acertada, pero más sencilla, más fácil, Sí, sí. aunque sea raro. Sí. Bueno, si les parece suficiente, a mí también. No sé si les queda como alguna pregunta ahí guindando. Bueno, esta conclusión de que al pasar de un plano proyectivo a un crosscap tiene sus implicaciones clínicas, ¿esto está desarrollado o está en algún lado o no? ¿Es tuyo? ¿Es de Lacan? no sé. Porque Si hay alguna... si forma parte de esta clase o hay más desarrollos de esto. A ver, yo entiendo que acá... ¿De esto o es tuyo? Es a lo que me refiero. Yo les presento la bibliografía donde yo entiendo que eso está dicho. De ahí si alguien me puede decir no, Lacan no quiso decir eso, ok, no sé eso. Además yo también lo encuentro en Alfredo dice que no está ahí, no creo que un autor sea dueño de su obra. No, ya, ¿Sí? no me refiero a pero si esto está hablado, está escrito por algún lado o no. Como yo lo pienso, como pienso que capaz lo podemos desarrollar la clase que viene, no. Sin embargo, encuentro suficientes pistas acá como para no tener ninguna pretensión de que esto efectivamente sea mío. Y no ninguna por una cosa de humildad ni de porque todo viene del otro y nada así. Sí, no, a eso no voy, es lo que creo que es lo que me estás preguntando. No es eso, sino que no creo que esto sea mucho más que conectar unos puntos que estaban medio sueltos. Pero eso, que están medio sueltos, no es que luego acá dedica 10 páginas a decir, mira, fijaos acá cómo se ve que esto era proyectivo y en el crosscap vemos otras cosas. Te dedico una buena nota a pie de página, o sea, no sé si, a ver, por lo menos en esta versión es todo esto y esto. Sí, no es un... En el pie de página lo que pasa es que abren bastante el juego. Porque Sí. dice quienes hayan seguido nuestras producciones topológicas, no sé qué, hay que volver atrás y estudiar todo lo anterior. O por lo menos esto, ¿no? El año 66, a la altura de B, seminario 10. 14. No, más. No, 63, como 14. El 11 es el 64, así que 12 más o menos. 12. Bueno, tenés el 12, el 11 un poco y el 9 sobre todo. Lo de proyección y de topología sí no lo he leído. Pero de nuevo, no, a ver, yo creo que leyendo esta nota a pie de página y leyendo algunos de los desarrollos de Alfredo, por lo menos a mí me parece deducible, digamos. No me parece un salto, digamos, de pensamiento como por ejemplo, sí, ahí sí lo admito un poco más, todo el pensamiento de los elementos idénticos a sí mismos, los elementos no idénticos a sí mismos. Eso sí está muy